Creed en sus profetas. Viernes 23 de julio 2021. Juan 18. Jesús es arrestado. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues de nuevo: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús respondió: Les dije que yo soy, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Esto hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo: De los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Luego lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó fuera a la puerta, y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿Tú no serás también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Y los siervos y los guardias estaban de pie, pues habían encendido unas brasas, porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Jesús ante Anás y Caifás. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Pedro niega de nuevo a Jesús. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron: ¿Tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era al amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. Por tanto, Pilato salió a ellos y dijo: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Le respondieron y dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, que dijo señalando con qué clase de muerte había de morir. Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato entrega a Jesús. Habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos gritaron de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un asaltante. La oración, capítulo 16, la oración privada. Debemos vivir una vida simultánea de meditación y acción, de oración silenciosa y trabajo ardoroso. Todos los que han recibido la luz de la verdad deben considerar que es su deber derramar rayos de luz sobre la senda de los impenitentes. Debemos ser testigos por Cristo en nuestras oficinas, tan ciertamente como en la iglesia. Dios requiere de nosotros que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas de todos los hombres. El alma que por la oración diaria y ferviente busca en Dios su fortaleza, su apoyo, su poder, tendrá nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y elevados propósitos de acción, y continua sed y hambre de justicia. Si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores, incurriremos en pérdidas, porque el Señor no está con nosotros. Así hemos cerrado la puerta para que Él no tenga acceso a nuestras almas. Pero si oramos aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Dios se ocupa de vosotros en el lugar donde desempeñáis vuestro deber, pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde se acostumbra a orar. Utilicemos un lenguaje sencillo en la oración. El lenguaje grandilocuente no es apropiado en la oración, ya sea la petición hecha en el púlpito, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo, a fin de que otros puedan entender lo que dice y unirse a la petición. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Es nuestro privilegio arrodillarnos para orar. Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas oró, Lucas 22:41. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró, Hechos 9:40. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3:14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló, Esdras 9:5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, Daniel 6:10.